fascinante que han puesto para tratar el entendimiento iluminado. Yo quiero que usted vaya conmigo a la carta del apóstol Pablo, inmediatamente a los Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Versos 17 y 18. Uno de los textos más profundos que tiene la Biblia en materia de conocimiento es este. Versos 17 y 18. Pero vamos a leerlo desde el 16 para que usted vea y entendamos. Oiga cómo dice. Verso 16. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vuestras oraciones, de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él. Note que Pablo no está orando por una casa nueva, ni por carro, ni jipeta, ni viaje. No. La oración de Pablo a esta iglesia es para que el Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que sepáis cuál es la esperanza a que él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y voy a proseguir al 19. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no en este siglo, sino también en el venidero. Dios mío, este texto es poderoso. Este texto me revuelve el alma. Dios mío. El entendimiento iluminado. Una de las cosas más difíciles como creyentes va a ser que podamos entender o podamos saber cuál es nuestra posición, cuál es nuestra asignación, cuál es nuestro destino o cuál es nuestro llamado. ¿A qué se debe esto? La dificultad de esto radica o estriba en el hecho de que nosotros no podemos ir a un lugar que no entendamos a dónde vamos, o en su defecto tampoco podemos correlacionarnos o vincularnos a alguien que no conocemos. En este caso, el Señor. Si yo no conozco a Dios, yo no puedo relacionarme con lo que Él tiene. Y usted me dirá, ministro, pero yo voy a una iglesia, yo me convertí, yo hago prácticas religiosas. Sí, ese es el problema, que nosotros hemos sido muy religiosos durante nuestra vida cristiana, pero muy poco entendidos. De ahí que la religión tiene una particularidad, y es que nubla lo que viene de Dios. La religión nubla lo que viene del Padre. Lo que viene del cielo, la religión tiene esa capacidad de oscurecerlo. El espíritu religioso castra, limita, lacera la revelación de Dios. Entonces, por esa razón, no importa que yo pertenezca a una iglesia, no importa que usted pertenezca a una denominación, eso no lo faculta, eso no lo capacita para usted tener el entendimiento iluminado. Pablo está orando a la iglesia probablemente más poderosa económicamente que él fundó.
la de Éfeso. Económicamente son poderosos. Tienen una estructura tremenda. Pablo, oiga esto, por eso la oración era pertinente, porque él no está orando por bendición económica, material o algo, no, porque no tiene sentido. Él está orando para que venga la parte espiritual o el espíritu de la sabiduría y de la revelación. Son dos manifestaciones del Espíritu Santo. ¿Por qué él está orando por eso? Bueno, porque sin sabiduría y sin revelación en el conocimiento divino, no vamos para ningún lado. De ahí es que está el problema, porque entonces, si yo no he desarrollado el entendimiento iluminado, que voy a explicar en qué consiste, yo puedo andar, visitar una iglesia, yo puedo hacer actos religiosos, yo puedo aparentemente delante de los hombres, de la gente, yo soy el hombre más cristiano, la mujer más cristiana del mundo. Sin embargo, en cuanto a Dios, yo no tengo ni siquiera un vínculo con él. Vivo en un mundo falso, en un mundo creado, en una ilusión, pero yo no conozco a Dios. Y aquí es que entonces entra el entendimiento iluminado. ¿Por qué Pablo está orando por esto? Porque para tú entender a Dios, Dios tiene que revelarte. Punto número uno. Si Dios no se te revela, tú no conoces a Dios, por favor. Yo creo que alguien debió entender eso aquí hoy. Busque todos los hombres de Dios en la Biblia, la particularidad que ellos tienen. ¿Qué pasó? Que Dios se les reveló. Dios se les reveló. ¿Por qué? Porque si Dios no se le revela a alguien, usted no lo va a conocer. De ahí que todos los hombres, mujeres que hay en la Biblia tuvieron que tener una experiencia personal con Dios. No obstante a eso, la experiencia provocó lo siguiente. Por ejemplo, en el campo profético, a los profetas, Dios tuvo que expandirle el entendimiento. Ministro, ¿cómo es eso? Se lo voy a explicar. Es que una cosa es tener el entendimiento lógico racional, el que produce el cerebro de manera automática, y otra cosa es tener el intelecto agente. Por favor, yo creo que alguien debe entender esto aquí. ¿Qué es el intelecto agente? Dentro del pensamiento antiguo judío había una línea de pensamiento que entendía que una cosa es que yo con la capacidad lógica analice algo y llegue a una conclusión. Pero el entendimiento agente, el intelecto agente, era el que tenía que ver exclusivamente con el conocimiento de Dios. Los profetas experimentaron esto porque los profetas, cuando tenían los éxtasis proféticos, las experiencias proféticas, las imágenes proféticas, eran bombardeados por un conocimiento que no venía por el intelecto, sino que venía por el intelecto agente. Es decir, solamente esa parte del intelecto podía acceder a esa verdad. De ahí que Dios se deleitaba mostrándole cosas a los profetas, mostrándoles su gloria de diferentes facetas, niveles, tamaños, sabores y colores, para que el profeta pudiera ejercitar ese tipo de entendimiento. ¿Dónde está el problema que nosotros tenemos en el día de hoy? Que nosotros, lamentablemente, hemos incurrido en esto. Nosotros queremos que otro nos hable y que sea otro que nos imparta, que nos dé, pero nadie quiere crear la condición de buscar a Dios para que sea Dios que active el entendimiento, porque sin el entendimiento tú no podrás trascender a los niveles que Dios te deparó para ti. Sin el entendimiento iluminado, no estoy hablando del entendimiento normal, estoy hablando de un tipo de entendimiento que es claro, diáfano, nítido, transparente, que puede ver con claridad. Uno puede ver con anticipación, puede adelantarse a lo que viene. ¿Por qué? Porque ve las cosas antes de que sucedan. El entendimiento iluminado, que era la habilidad de los profetas, precisamente del vidente, de todas las clases de profetas, el vidente, que tenía la capacidad de adelantarse a su tiempo. Él veía que venía muerte, pero Dios se lo estaba mostrando. Era para que
intercediera. Él podía ver algo antes de que iniciara, y él podía verlo a veces cómo iniciaba y cómo terminaba. Por lo tanto, él tenía control de la situación y podía interceder por ella. Lamentablemente, la iglesia de hoy lo que tiene es un espíritu de sospecha. Lo dije, no lo quería decir, pero lo dije. Un espíritu de sospecha. Yo sospecho esto, yo sospecho aquello. Yo creo esto, yo creo aquello. Y como no se conoce o no se entiende tipo de revelación, hemos pasado de espirituales a sensuales, es decir, a dirigidos por los sentidos. Los profetas, cuando tenían el entendimiento activo, el intelecto agente, que era esa parte intelectual que descodificaba, entendía, comprendía, asimilaba a Dios. Lo que el Padre hacía era que impregnaba en ellos, en el espíritu de ellos, la revelación. De ahí que muchos era como que tenían la revelación que le burbujeaba por dentro en el cuerpo. Era que cuando en el éxtasis profético se le impregnaba la revelación en el espíritu. Y al tener la revelación en el espíritu, cuando volvían al cuerpo, entonces parecía que tenían eso, algo que se le movía por dentro, algo que se le agitaba por dentro, pero era que la revelación ya en ese alto nivel de experiencia, cuando ellos descendían acá, lo que único que les quedaba era empezar a hablar todo lo que habían visto. Habían algunos que duraban hasta 24 horas profetizando y hasta más, 48, 72 horas, porque el intelecto agente estaba despierto a su máxima expresión. Podían entender el plano espiritual. De ahí entonces que viene Pablo entendiendo esto y habla que él está orando por el espíritu de sabiduría y de revelación. ¿Para qué? Para que se active esa parte, el intelecto agente. Dos, está la inteligencia iluminada. ¿Qué es la inteligencia iluminada? Fisiológicamente hablando, el cerebro está subdividido en categorías. Hemisferio derecho, el que se emociona. Lado emocional. Cerebro límbico. Los sentimientos, las emociones están de la parte intuitiva, la parte creativa, las artes, la música está del lado derecho. El lado izquierdo, el lado que razona, que piensa, que analiza, que sopesa. Parecería que en algún momento determinado ellos se pusieran de acuerdo, o se extraña, porque lo que sucede normalmente es que cuando el emocional está activo, el intelectual baja, y viceversa, cuando el intelectual está arriba, bien activo, el emocional baja. Hombres de Dios, mujeres, que llegaron a poder conjugar las dos partes, la parte intelectual del hemisferio izquierdo y la parte emocional del hemisferio derecho. Cuando lograron vincular las dos áreas, surgió algo nuevo: inteligencia iluminada. Ministro, ¿qué es eso? Son niveles de entendimientos, niveles de acceso. Permítame explicarle. Cuando el cerebro absorbe una información nueva, pasa algo llamado biohermenéutica. Es que el cerebro, al recibir una información nueva, empieza a crear a crear nuevos caminos neuronales. Es decir, él sale del patrón normal donde él está impuesto a trabajar, porque tiene algo nuevo que descodificar, que digerir,
y crea unos tránsitos neuronales, como se llama, caminos o vías neuronales. Cuando la revelación llega al cerebro, entonces el cerebro entra en una especie de agitación. Las neuronas empiezan a trabajar a un ritmo fuera de lo normal. Y entonces, como él es el Matrix, el laboratorio empieza a enviarle un mensaje al cuerpo, por favor. Y ese mensaje al cuerpo que él le envía es de algo nuevo, novedoso, que no nació en la tierra, sino que es una revelación. De ahí que los antiguos entendieran que la inteligencia iluminada era precisamente cuando las neuronas entraban en esa etapa como de iluminación. Empezaban, usted sabe que las neuronas, el comportamiento de ellas es, o la comunicación es por electricidad, por sinapsis. Entonces, cuando empezaban esa revelación a fluir, la sinapsis se aceleraba, empezaba a deducir cosas de una manera extraordinaria. Eso le pasó mucho a maestros del espíritu, maestros proféticos, que empezaban a enseñar por la efusión de la revelación en el cerebro, y ellos empezaban a enseñar y duraban días enseñando y no se podían detener porque estaban bajo una revelación del espíritu. Lo que yo te estoy diciendo es que muchos de nosotros no hemos podido vivir esa etapa de florecimiento, de riqueza espiritual. Nuestro entendimiento no ha podido evolucionar porque nosotros nos hemos acostumbrado a lo básico, a lo común y a lo ordinario. Es por esa razón que para mí uno de los problemas que los maestros que nos precedieron, de los problemas que crearon, es que nunca enseñaron lo que debían enseñar, porque nunca se dejaron llevar del espíritu para poder ser transmisores de la verdad espiritual. Hay cosas que en cuanto al entendimiento iluminado que no se te van a activar hasta que un maestro no las active. No te las va a activar un profeta, no te las va a activar un pastor, no te las va a activar un evangelista. Tiene que ser un maestro que tenga el depósito correcto, la revelación autorizada para poder autorizarte los niveles de entendimientos correctos. Por esa razón tenemos a personas que tienen 20, 30, 40 años en una iglesia sentado, pero lamentablemente ellos no pueden evolucionar, porque si el entendimiento no evoluciona, tampoco evoluciona tu espiritualidad. Nos enseñaron una espiritualidad emocional, emotiva, sentimental, pero nunca nos dijeron que debíamos desarrollar conocimiento adecuado, conocimiento preciso, conocimiento correcto de parte de Dios para poder evolucionar. Por favor, vine a hablar con alguien aquí en el día de hoy. Lo que yo te estoy diciendo es que hay niveles que te están esperando, hay niveles que están esperando que tú operes en ellos, pero necesitas el entendimiento iluminado, con el entendimiento básico, común, normal, que te has manejado durante todo este tiempo. Tú no podrás alcanzar nuevos niveles porque ese conocimiento no tiene la capacidad de soportar lo que Dios tiene para ti. Hay áreas del entendimiento que están muertas, Hay áreas del entendimiento de algunos que están muertas. ¿Sabe por qué? Porque no se han expuesto a la revelación correcta, no se han expuesto a la impartición correcta. Por mucho tiempo han estado expuestos a una revelación muerta, a una revelación caduca, a una revelación desequilibrada, maniática, de locura, esquizofrénica. Y por eso no se han podido conectar con el propósito de Dios en su vida. Dios mío. Ahora bien, como no se han podido conectar con lo que Dios dijo que ellos iban a hacer,
han tenido que recurrir a maniobras para poder mantenerse a flote dentro de la comunidad que los sigue. Por favor, ministro, ¿cómo así? Se lo voy a explicar. No, se lo voy a explicar. Como el espíritu se alimenta de algo espiritual y muchos no han podido llegar a esos niveles, ellos se han tenido que caer en el juego de predicar lo que todo el mundo predica, de enseñar lo que todo el mundo enseña. ¿Para qué? Para poder encajar en el sistema. No. Dios mío. Dios mío. Para poder encajar en el sistema, tienen que predicar lo que el sistema quiere que se predique. Por lo tanto, se vuelven muletillas, manipuladores, porque el sistema quiere esto. Claro, es que tenemos a personas que no saben discernir, equilibrar entre una cosa y otra, y es como el comportamiento de manada. Yo veo que todo el mundo salta, yo salto. Yo veo que todo el mundo brinca, yo brinco, pero yo no sé por qué lo están haciendo. Simplemente lo hago porque todo el mundo lo está haciendo. De ahí entonces que venga el problema, porque los hombres de Dios no son normalmente los que están. No, es que no quiero decir esto, no quiero herir el ego de nadie, pero lo voy a decir. Es que los hombres de Dios normalmente no son los que todo el mundo aplaude. Porque los que todo el mundo aplaude normal y comúnmente son los que tienen el sistema en la condición en que están. Es decir, ellos crearon esa forma y como les ha dado resultado, ellos lo siguen haciendo porque da resultado, es pragmático. Sin embargo, en materia de espiritualidad, los que entienden al espíritu saben que ellos no pueden ser de esa línea, ellos no son comerciales. Ellos no vinieron a ser comerciales ni a servir de payasos para que otros se rían. Por favor. Ellos tienen una encomienda. Ellos saben que tienen que ser transmisores de la verdad, transmisores de lo correcto, porque a eso fue que ellos vinieron a esta tierra. Gente, hombres y mujeres, que ellos saben que su espíritu, su alma, su cuerpo, todo lo que ellos son, es para poder revelar a Dios como Dios quiere ser revelado. Una de las dificultades que se presentan en el día de hoy es la siguiente. En que yo, que soy, es que tengo que vivir y tengo que comer. Tengo que comer y como tengo que comer, yo tengo que predicar lo que todo el mundo predica para que me inviten. Lo que tú tienes que revisar, ¿cuál es tu llamado? Lo que tú tienes que revisar es cuál es tu asignación. ¿Tú sabes por qué? Porque los que tienen asignación, los que tienen llamado de Dios, no dependen del sistema. No, yo quiero que usted se grabe esto. No dependen del sistema. Y se lo estoy diciendo yo por experiencia. No dependen del sistema. Normalmente Dios elige a alguien. Dios le permite ver la estructura del sistema, ver el comportamiento, el lineamiento, la dirección del sistema. Entonces Dios lo que hace es que le muestra eso para que él sepa, para que ella sepa cómo se va a comportar. De hecho, me voy un poco más lejos. Ustedes que están aquí escuchando esto,
son parte de los que tienen el espíritu de la transición. Dios mío, por favor. Ministro, ¿qué es eso? El espíritu de la transición es el espíritu que va desplazando el esquema caduco, monótono, rutinario, ¿verdad? Religioso, y lo va desplazando para poder instaurar lo que el espíritu quiere dar. Por esa razón, para entender al espíritu hay que tener el entendimiento iluminado, porque probablemente el espíritu no te hable al oído, no te hable en voz audible. Él te está mostrando una situación, una circunstancia. Él te está mostrando un esquema de cómo las cosas se tienen que hacer. Tú no te estás dando cuenta, pero de ti brota algo de forma natural, orgánica. ¿Qué es? Es una manera de hacer las cosas diferente. Por favor, vine a hablar con alguien aquí en el día de hoy. Brota esa manera de hacer algo distinto, y como esa manera distinta de hacer las cosas te brota, tú sientes que nadie te entiende, no te pueden entender porque tu entendimiento está dimensionado y calibrado a otro nivel. Los normales, los comunes, no pueden entender a alguien que el entendimiento lo tiene iluminado. Por tal razón, cuando tú vienes a instaurar algo de lo que Dios ha puesto en ti, tú rompes el esquema de lo convencional, de lo tradicional. Lo rompes no porque tú quieres, sino que es el mismo espíritu que te está llevando al nivel de rompimiento. Dos, ya no es simplemente el espíritu de la transición, sino que el segundo, el rompimiento, te rompe a ti primero, y tú empiezas a entrar en una crisis. De ahí te estás dando cuenta que el entendimiento se te está iluminando, porque entras en una crisis existencial, emocional, espiritual y psicológica, en donde tú no empiezas a ver las cosas de la misma manera. Y al no ver las cosas como todo el mundo las ve, tú empiezas a querer hacer algo, empiezas a comportarte de una manera distinta, pero es al resto y a esa mayoría que no, Dios mío, que lo único que sabe hacer es servir como borregos, que le estén diciendo lo que ellos quieren oír, que le endulcen el alma. Tú no los puedes confrontar porque son ñoños, son delicadísimos. Tú no les puedes decir nada, no les puedes impartir. ¿Por qué? Porque su estructura, su recipiente no está apto para recibir eso. Por favor. Dios mío. Dios mío. Ahora bien, primero, el espíritu de la transición. Dos, el rompimiento. Lo tercero es que te cambie el lenguaje, el pensamiento, el comportamiento. Hay un momento cuando ya tú no quieres oír toda la perorata que todo el mundo está hablando. Entonces tenemos un problema porque tenemos a mucha gente con mucha fogosidad, mucho fervor por hacer algo para Dios, pero lamentablemente ni tienen formación, ni tienen educación, ni tienen una estructura dada por el Espíritu. Aquí viene algo peligroso. Por eso yo llegué a una conclusión. Espiritual no es el que salta, brinca y habla en lenguas. No, no, no. Espiritual es el que ha sido formado y educado por el Espíritu. Por favor, oh, por favor, por favor. Yo creo que alguien debió decir amén a eso aquí hoy. Aló, vamos aquí, varón. El problema está en que hay tanta gente que quiere mostrar lo que ellos tienen. ¿Cómo yo me doy cuenta? Se convirtieron ayer, antes de ayer, perdón. Ayer lo bautizaron y hoy están predicando. Ups. Ups. Usted no me va a decir a mí que una persona que tenga con 2 días en la iglesia tiene algo que dar. Eso no me lo diga a mí. No me lo diga. No me lo diga. Porque Pablo dijo, no a un neófito,
para que no se envanezca y caiga en la tentación del diablo, le digo a Timoteo. No me lo diga. Entonces, hay algo interesante, y es que el Espíritu solamente educa a los que Él les va a iluminar el entendimiento. Por favor, yo creo que alguien aquí, debe haber alguien aquí que diga amén. El Espíritu educa a los que va a iluminarle el entendimiento. ¿Cómo el Espíritu educa? Punto número 1. El Espíritu educa el intelecto, Dios mío. Por eso hay imparticiones que Él te las envía a través de alguien y otra te la da personalmente a ti. Pero tú no te estás dando cuenta que Él está haciendo una escuelita, es una escuelita que Él tiene con pizarra y tiza, enseñándote cómo las cosas se deben hacer. Te está dando sueños, revelaciones, imparticiones. Tú no te estás dando cuenta, pero te están formando. Dios mío. Tú no te estás dando cuenta, pero te están dando algo que no nace en la tierra. Por lo tanto, el Espíritu empieza Amén. a impartir y a insuflar, a otorgarte en tu parte espiritual. Él empieza a insuflarte. Es lo que los antiguos llamaban fuerza oculta. Ellos decían que cuando el Espíritu quería tomar a alguien para crear una transición, para gestar un movimiento importante en su tiempo, el Espíritu le empezaba a susurrar a la mente de esa persona. La persona pensaba que era él mismo, ella misma, que estaba produciendo los pensamientos. No, era el Espíritu, y le llamaban fuerza oculta porque no era visible. Dios mío, no era visible. Y ahí entonces el Espíritu empezaba a darte ideas, conceptos. Dios mío, yo estoy hablando con alguien aquí hoy. El Espíritu le empezó, escribe canciones, todo, porque era una revolución en todo el sentido. A los adoradores lo tomaba y lo ponía a escribir cosas que ni ellos sabían que existían. Lo ponían a escribir canciones, composiciones que aquí nunca nadie las había escuchado. Tomaban los profetas, los ponía a hablar en un lenguaje que ni ellos entendían. Por favor, vine a hablar con alguien aquí hoy. Tomaban los maestros, duraban días enseñando sin pararse. ¿Por qué? Porque había una efusión, había un burbujear, había una impartición del Espíritu, porque estaba educando a alguien, estaba formando a alguien que él quería que dijera lo que el Espíritu quería, no lo que decía todo el mundo, porque el que dice lo que dice todo el mundo no va a decir lo que dice el Espíritu. Voy a leer este texto ahora. Mire este texto. Colosenses 1:9. Ay, Dios mío. Ay, 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 ay. Oiga cómo dice Colosenses 1:9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Pablo era formidable. La preocupación en otra iglesia, que sean llenos de la sabiduría y del conocimiento espiritual. A los Corintios le dicen en la primera carta, capítulo 2, verso 13, la enseñanza que viene del Espíritu. ¿Qué es lo que Pablo está diciéndonos? En primer lugar, nos está diciendo que hay niveles de conocimiento. Punto número 1. Hay conocimiento básico, normal, pero hay un conocimiento que es netamente
del Espíritu. Cuando él está orando por esto, él se refiere a que el conocimiento que viene del Espíritu es algo externo al hombre. Es decir, el hombre no produce ese conocimiento. Ese conocimiento es traído al hombre con la finalidad de establecer la voluntad de Dios en un tiempo determinado para una persona o personas determinadas. Una vez el conocimiento espiritual entra en una persona, provoca una revolución y una crisis tremenda, porque nuestra capacidad de recepción está limitada por el sistema donde nos codeamos y nos movemos. Entonces Pablo está diciendo que él está orando. Él no cesa de dar gracias, pero está orando para que ellos sean llenos del conocimiento. La iglesia hizo lo contrario. La iglesia vendió la ignorancia. Mientras más ignorante usted es, mejor todavía, porque Dios te usa más. Mentira del diablo y de quien lo dijo. Se vendió la idea que óigame, y se le erigió una estatua a la ignorancia. No hay que estudiar tanto. No hay que formarse, no hay que prepararse. Ok. Resultado, una iglesia analfabeta, no solamente en lo básico, en lo común, ¿no? En lo normal, sino también analfabeta desde el contexto espiritual. De hecho, esto es tan delicado que Dios a los profetas permitió que hubiesen escuelas de profetas. ¿Por qué? Porque había que darle conocimiento. Porque si no se les da conocimiento, ¿cómo es que pueden ser profetas? Hello. Por eso estamos viviendo una crisis donde los evangelistas, el ministerio evangelístico va a ser desplazado en un gran por ciento, y escríbalo. ¿Por qué? Porque los evangelistas eran sensacionalistas, motivadores, coach emocionales. Eso era lo que eran. Encantadores de serpientes algunos. Y al mover solamente emociones, el tiempo de mover emociones pasó. Estamos en una era del conocimiento. Por eso usted va a ver a maestros que van a trascender, porque la Biblia dice que la tierra se va a llenar del conocimiento de Dios. Eso es lo que dice la Biblia. No de las emociones. No. No del brinco y del salto, no. Del conocimiento de Dios. Entonces Pablo, preocupado por la salud espiritual de la iglesia de Colosas, también está orando para que ellos puedan absorber el conocimiento espiritual. Ay, Dios mío. Hay otro texto que quiero usar. Se encuentra en Apocalipsis. Apocalipsis, acá. Capítulo 19. Revelations, capítulo verso
Apocalipsis 19:12. Oiga cómo dice. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Cuando la Biblia habla de diademas, en el último nivel de interpretación, a lo que se refiere es a niveles de entendimiento. Permítame, ahora voy a enseñar. Permítame, me toca enseñar ahora. Me quedan unos minutos. Vamos a aprovecharlo. El concepto de diademas son niveles avanzados de conocimientos. De ahí que en el pueblo de Israel le haya hecho mucho énfasis al rabinismo, es decir, a la maestría, porque se entendía que un maestro era el que tenía la capacidad de poder no solamente despertar el entendimiento iluminado en ti, sino que era el puente por donde la revelación entraba a este plano. Por favor, por favor. Hay revelaciones que no van a entrar por otra persona, es por un maestro. Ministro, ¿por qué? Claro, porque el maestro tiene un depósito preparado para recibir altos niveles de la revelación, lo cual otro ministerio no tiene. Los maestros no solamente forman tu mente, tu alma, tu espíritu, no. Es que ellos tienen la capacidad también de formar a tu esencia, por favor. Despertar a tu esencia que está dormida. Vine a hablar con alguien aquí hoy, pero permítame explicar esto, que no quiero que se me pase. Las diademas son la representación de los niveles avanzados de conocimiento. Cuando yo hablo de conocimiento, hablo de niveles de conexión, niveles de aprendizaje que tienen que ver con la ortopraxis, es decir, lo teórico y lo práctico al mismo tiempo, conjugados. Una persona que tiene conocimiento del espíritu lo puede tener desde el punto de vista teórico, pero es que lo vivió. Entonces, cuando Apocalipsis habla de diademas, está hablando que el tipo de conocimiento que tiene el Señor es bien avanzado, ¿verdad? Porque Él lo vivió, pero también lo puede poner o explicar filosóficamente. Ahora, no obstante a eso, en el pensamiento antiguo, el conocimiento no era para lo que nosotros tampoco implica en el día de hoy. Por ejemplo, para nosotros, el conocimiento es simplemente conocer. No. Eso no es el pensamiento bíblico. Por eso hay algunas palabras que quiero utilizar en este momento. La primera de ellas es hasagá. Significa o tiene que ver con conocimiento espiritual. Hasagá tenía la implicación de un lente. El lente de una cámara, ¿qué hace? Cuando usted lo pone, él enfoca y él capta. De ahí viene la expresión hasagá, captar. Él capta todo lo que está en su rango de ¿qué? De acción. Los antiguos entendieron que había que tener hasagá, captación, por favor, captación. Es el conocimiento que llega a mí, se queda conmigo en mi espíritu y luego yo lo puedo transferir a otros. Por favor, yo vine a hablar con alguien aquí hoy. De ahí que muchos en la antigüedad eran duchos, porque ellos recibían el conocimiento y luego lo transferían a otros, porque el conocimiento no se podía quedar en ellos, porque si no moría. Dios mío,
La revelación que viene del Padre tiene la capacidad de darme vida a mí que la recibo y cuando la imparto a otros también. Por eso no creo en nadie que se quede con el conocimiento guardado, recluido, secuestrado. No creo en esa clase de gente. No creo. Entonces, como ellos hablaban del Hasagá, entendimiento espiritual o conocimiento espiritual, era precisamente de alguien que había podido pasar ciertos procesos y ya estaba madura, tenía el conocimiento de la práctica, había vivido con el espíritu. Ministro, ¿y cuándo fue eso? Se lo voy a explicar. Cuando Dios te permitió que estuvieras solo. Cuando Dios te permitió que estuvieras sola. No había nadie que estuviera al lado de ti. No había nadie contigo. ¿Tú sabes por qué? Porque el espíritu necesita soledad cuando él va a impartir ese tipo de conocimiento a alguien. Dios no forma a nadie en la multitud. Dios no forma a nadie en el bullicio. Dios no forma a nadie en la muchedumbre. Dios separa a personas de la multitud, lo aísla, ¿verdad? Lo saca de la palestra, lo lleva a un lugar oculto y ahí él le imparte. Por eso fue que cuando te dejaron sola, era que el Padre necesitaba formarte. Tú no lo entendiste al principio, pero era necesario que te aislaran, que no quisieran saber de ti, que te señalaran, porque Dios estaba destruyendo la carátula externa que tú le habías vendido al mundo, pero tu esencia nadie la conocía. Por favor, por favor. Por favor, yo vine a hablar con alguien aquí hoy. Tu esencia nadie la conocía. Tú no ves que no te moriste. Tú no ves que tú estás aquí porque el Padre permitió que tu esencia saliera a flote, que tu esencia saliera luego que destruyeron la carátula externa. Lo que la gente veía tuvo que ser destruido para que lo que la gente no veía tuviera que salir afuera. Yo siento algo fuerte de Dios aquí hoy. Hay personas que ellos no entienden que el espíritu es así que forma. El espíritu destruye todo lo que tú crees que es correcto, pero que eres tú que lo has creado. Eso no fue lo que Dios quería hacer contigo. Eso no fue lo que Dios dijo que iba a hacer contigo. Y Dios tiene que romper todo eso para poder sacar aquella sustancia que sí Él dijo que era lo que la gente tenía que conocer de ti. Oh my God. Yo creo que hay alguien que le rompieron la carátula, pero le va a salir la esencia, por favor. Oh my God, my God. Le van a romperle, te va a doler, pero va a salir tu esencia, Dios mío. Va a salir lo que está dentro, va a salir el contenido divino, va a salir lo que el Padre depositó. El problema de muchos de nosotros es que lamentablemente nosotros hemos vendido algo al mundo. A veces hemos sido tan impresionantemente creativos que nosotros hemos ocultado nuestra esencia para que otro se sienta bien. Me explico. Nosotros nos hemos anulado nosotros para que otros puedan resurgir. No, eso no fue lo que el Padre dijo. El Padre no te dijo que te anules para que otro sea. El Padre entonces tuvo que destruir lo que tú construiste. Es que tú construiste un muro, una muralla, una carátula, una fachada para que otros se sintieran bien, para complacerlos, para agradarlos, para encajar. Eso no es lo que el Padre dijo.
Por esa razón, los que tienen el entendimiento iluminado saben que cuando ellos entran en esos procesos de aislamiento, de soledad, de rechazo, de señalamiento, es la escuela del espíritu que está activa para poder destruir aquello que tú creaste, aquello que tú formaste delante de la multitud que te rodeaba. Y como Dios quiere sacar aquello que él puso en ti, no lo que tú quieres, sino lo que él puso, él necesita destruir eso. Dios mío, Dios. Por eso el que tiene el entendimiento iluminado es una persona clara. Está claro que aunque le duela, es parte del proceso. Va a doler, va a molestar, yo lo sé, pero es parte del proceso, porque fue que el sistema nos educó de esa manera, a vivir de las apariencias. Como es más fácil vivir de las apariencias, yo con una falda larga y el cabello duro, es más fácil enseñarle a la gente que yo soy cristiano de esa manera. O ando con una camisa y unos pantalones tela fina, ya yo soy cristiano, y yo ando con el cuello tapado y los brazos y yo soy cristiano. No, eso no es. No. Esa fue la doctrina del sistema. Aló, ¿dónde está la gente? Lo que Dios quería, contrario a eso, era que la gente te conociera por los frutos que salen de ti. ¿Por qué en el día de hoy es más difícil encontrar a alguien con el entendimiento iluminado? Primero, punto número 1, anótelo. Las iglesias sacaron al espíritu para ellos crear lo que ellos entendían que era correcto. Punto número 1. Eso implicó que los programas eran hechos para agradar a la gente, es decir, humanistas. Programas humanistas centrados en el yo del hombre y en el deleite del mismo. Si el espíritu no está, cualquier cosa puede suceder. 2. ¿Por qué es tan difícil encontrar a personas con el entendimiento iluminado? Precisamente porque para tener el entendimiento iluminado, yo tengo que tener una relación con el espíritu. Y si el espíritu no está, ¿con quién voy a tener una relación? Tres. El tercer problema es que la enseñanza, la predicación y la formación no tiene al espíritu. Ministro, ¿por qué usted dice eso? Si tuviera el espíritu, la enseñanza, la predicación y la impartición, no hubieran los chismes que hay en las iglesias. Los problemas que hay en las iglesias no lo hubieran, porque el contenido que se da del altar le estuviera llegando al público, al creyente, y el creyente no se involucraría en tantas cosas que no tiene que involucrarse. La enseñanza ha cautivado las emociones y los sentimientos, pero no ha despertado las esencias. Espíritus dormidos, espíritus que no se le ilumina nada, no se le esclarece nada. Usted lo ve que tienen 30 y 40 años y no saben cuál es su propósito. No saben cuál es su asignación
ni saben cuál es su destino. Lo dije, no lo quería decir, pero lo dije. Y andan de allá para allá, de aquí para allá, flotando como un péndulo, sin asignación, sin llamado y sin propósito. Miles, años van y años vienen, y ellos no se determinan a entender para qué están aquí en la tierra. Dan más vueltas que un abanico. Y usted los ve, porque yo me los he encontrado. Ore por mí para yo saber cuál es mi propósito. En serio. En serio. Si el Espíritu estuviera reinando en la iglesia, el que está ahí se va a dar cuenta cuál es su propósito, dónde le encaja, dónde él va. Porque el Espíritu es quien revela tu posición en el reino. Hello. Hello. ¿Por qué tenemos a tantas personas desorientadas? Porque no está el Espíritu. No. Usted no me escuchó, yo voy a repetir. ¿Por qué tenemos a tantas personas naufragando en el océano de la vida? Viviendo a la deriva, al margen, confundidos, extraviados, dislocados, disasociados, porque no está el Espíritu. Cuando el Espíritu está en alguien, en una congregación, el Espíritu empieza a revelar a cada cual a dónde pertenece. Dios mío. Porque precisamente como el Espíritu es quien trabaja en el entendimiento, el entendimiento se te esclarece para entender cuál es tu función. Si es limpiar la iglesia, si es trabajar con los niños, tu inclinación se despierta, tu inclinación primordial, la que el Padre puso, tu predilección se activa, tu inclinación se esclarece. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu está presente. Pero como hemos sacado al Espíritu, lamentablemente hemos tenido que sufrir las secuelas y consecuencias de vivir una vida sin tener al Espíritu de Dios dirigiéndola. Pensábamos que éramos espirituales porque hablábamos en lengua. Pensábamos que éramos espirituales porque brincábamos. Realmente el que es espiritual tiene una mente, y con esto termino. Efesios capítulo 4, verso 23. El que tiene al Espíritu, el Espíritu lo primero que le cambia es la mente. Pablo dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. En otras palabras, la mente tiene que ser espiritual. Para una persona ser espiritual no basta con ir a una iglesia, no basta con orar, no basta con ayunar. Se necesita que el Espíritu espiritualice su mente. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Sí, es que la mente necesita del Espíritu para renovarse. El problema de muchas mentes es que viven desconectadas porque el entendimiento está embotado, no iluminado. Y penosamente ese entendimiento tiene no puede ayudarlos, porque el entendimiento iluminado es clave para tú entender no solamente quién es Dios, cuál es tu asignación, sino cómo o cuál es tu función respecto a otros. Hay personas que ellos no saben que ellos son la clave para que otros puedan despertar. Lo dije, no lo quería decir. Ellos quieren
andan buscando todavía su asignación. Y Dios esperando que ellos se activen, porque hay otros que están despavoridos, desubicados, que ellos son los que los van a ubicar. Hay milagros que no se han dado porque no eres tú que los has ido a ejecutar. Hay personas que no se han convertido porque eres tú que no le has predicado. Hay personas que están dentro de tu llamado, de tu asignación y de tu propósito. Por favor. Por favor, por favor, por favor. Dios mío, yo siento a Dios fuerte ahora sí. Ahora sí. Dios mío. Hay cosas que no han pasado en tu vida porque tú no has despertado a tu asignación. Tu asignación está durmiendo, por lo tanto, lo que Dios tiene para ti también está durmiendo. Ups. Ole bushendo arababa. Lama shendo robo kotarababa. Dinero no te ha llegado porque ese dinero es para la asignación y tú estás fuera de ella. Neba shotoroba kandarababa. Ima sokotare mamama. Áreas donde tú estás depresivo y depresiva porque estás fuera de asignación y el cielo no tiene compromiso con aquellos que no tienen compromiso con él. Dios mío, vine a hablar con alguien en el día de hoy. Muchos de ustedes tienen gemires pidiéndole a Dios que le dé cosas. No te la va a dar Dios porque tú estás fuera del camino de la asignación y hay cosas que le pertenecen, esa es la asignación, no a ti. Y como tú no has despertado a tu asignación, Dios no te la puede entregar porque el cielo tiene un registro que dice: esto yo se lo voy a entregar a fulana, a mengano, a sutano, cuando él esté caminando en la asignación que yo le di. Dios mío. Algunos ni duermen de noche pidiéndole a Dios. Deja de pedirle. Dios no te va a contestar. Tienes que entrar en el rango de la asignación. Cuando tú entres, te darás cuenta que hay cosas que van a empezar a suceder. Tú no necesitas dinero, necesitas el entendimiento iluminado por Dios. Porque cuando el entendimiento está iluminado, tú puedes ver a distancia dónde está el problema, por dónde viene, cómo se va a manifestar, cómo lo va a hacer el diablo, por qué lo va a hacer. Tú tienes la preclaridad, tienes la noción, tienes la capacidad, la percepción de conectar con la realidad mucho antes de que suceda. Dios, por favor, por favor. Vine a hablar con gente aquí hoy que ellos saben que tienen llamado de Dios, tienen asignación de Dios, pero no habían encontrado, habían estado en un laberinto emocional y espiritual y no habían encontrado por dónde iban a iniciar la asignación. Yo quiero orar hoy. Quiero orar por gente, Dios mío, que tiene el entendimiento embotado, lama o secayana. Dios mío, entendimiento embotado, entendimiento esquematizado, atrapado. Dios, esa obstrucción de las tinieblas que te tenía el entendimiento, la mente. Dios mío, ese laberinto espiritual se quebranta ahora en el nombre de Jesús. Vine a hablar con gente aquí hoy. Vine a hablarle a tu entendimiento, al entendimiento que sabe que nació para algo más de lo que está haciendo. No, vine a hablar con gente que tiene que entender que lo que ellos están haciendo no es nada comparativamente con lo que Dios dijo. Oh, por favor. Yo creo que aquí hay alguien que va a despertar en el día de hoy. Hay alguien que el Espíritu de Dios no lo va a dejar tranquilo ni tranquila. Te va a agitar en el interior. Te va a agitar. Te va a sacudir. Spirit of the Lord is going to shake you.
te va a sacudir. Pues ¿sabes por qué? Porque el Espíritu está ya cansado de hablar contigo y Él está demandando que tú despiertes a la asignación. Ministro, pero yo estoy pastoreando, yo estoy predicando. ¿Y quién te dijo a ti que predicar o pastorear era simplemente la asignación? Por favor, por favor. Tú no ves que tú estás en esa función y todavía te sientes incompleto porque tú sabes que puede estar más. O tú no ves que estás haciendo cosas. Cosas que no te llenan del todo. No te complacen, no te dan paz, no te dan plenitud, no te dan completud porque estás fuera de asignación. Algo le falta a tu asignación. Mamá, usted. Algo le falta a tu asignación. Tu entendimiento necesita despertar. Oh, Dios mío, yo vengo a hablarle. Dios. Vengo a hablarle a entendimientos. Entendimientos que necesitan despertar. Entendimientos que necesitan activarse. Que necesitan iniciar un proceso espiritual de purificación y sacar toda esa basura que tienen ahí, obstruyendo lo que ellos tienen que hacer. Por favor, vine a hablar con alguien en el día de hoy. Oh, yo creo que hay alguien que se despierta. Hay alguien que se despierta. Hay una mujer que se despierta. Hay un hombre que se despierta. Hay alguien que no quiere ser igual. Hay alguien que dice, yo no voy a continuar en esto. Mi entendimiento despierta. Dios mío. Oh, Dios mío. Lo que te estaba estancando lo vas a ver. Lo dije. Lo que te estaba molestando lo vas a ver. Todo lo que te estaba limitando lo vas a ver porque tu entendimiento no lo veía. No lo asimilaba. No se percataba. Pero en el día de hoy, en el nombre de Jesús, hay una unción de rompimiento de ese entendimiento embotado para traerte a lo que Dios dijo que tú vas a hacer. Yo le quiero bendecir en el día de hoy. Creo que hasta aquí estuvo bien mi introducción, mi intromisión. De verdad que ha sido un placer. Siento que el burbujear del Espíritu todavía está aquí. Yo les bendigo, amados, amadas, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendiciones. Gracias, pastor. Pastor Elizabeth. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Oh, my goodness. Lebobo shanda robo kuta roba.
Dios. Ay, Dios mío. Señores. Ay. Dios mío. Oh, Dios mío. Pastor, disculpe. Mi espíritu. Yo oigo en mi espíritu a espíritus que están gimiendo. Estoy conectado con espíritus. Y ahora, que se están preguntando, ¿y ahora? ¿Y ahora? Ahora necesitas empezar a cambiar de alimentación, porque la alimentación que tenías era deficiente, famélica, no tenía nutrientes, no alimentaban tu esencia. Por lo tanto, tu desorientación, Señor, ¿qué hago? Esa desorientación viene por no entender, por no entrar o no estar en la sintonía del espíritu. ¿Qué es esto, Dios mío? No, es que no. Uf. Hay personas que el espíritu le está llenando el tanque porque era en vacío. No aguantaban un día más. Y en esa, no, es que yo no. Es que no. Muertos estaban. Labash, Toroma, cámara, Nayapa. El tanque, ya la aguja ni se movía. Gente que necesita ser direccionada, pastoreada, porque ellos nunca se han sentido pastoreados por nadie. Hello. Aló. Ellos no se han sentido pastoreados por nadie. Y tienen el espíritu de orfandad activo. Por eso el espíritu no se acerca a ti. Porque el espíritu de orfandad es el que te está dirigiendo. El espíritu de orfandad hace lo siguiente. Mata todo lo que tiene que ver con la revelación del Padre. 1. Te mantiene a distancia de la revelación y la impartición correcta. O sea que ir a una iglesia no es suficiente. Porque yo puedo ir a una iglesia y sentirme huérfano igualito. Y sentir que que Dios no es mi padre. Ups. Ay, Dios mío, muy fuerte esto, de verdad, pero real. Por eso Pablo dijo a los romanos, el espíritu testifica a nuestro espíritu. En otras palabras, el espíritu, se lo voy a explicar de esta manera. Lo que el espíritu hace es que se conecta con el espíritu tuyo en un idioma que el cerebro no entiende. Dios mío. Por favor. Alguien debió decir amén a eso aquí hoy. Es que el espíritu de Dios se conecta con tu espíritu y él deposita algo en tu espíritu que el cerebro no lo asimila. Porque la mayoría de las cosas que el espíritu hace, la mente no está preparada para entenderlo.
¿Cómo se lo explico? Te lo voy a explicar. Tú sabes cuando tú te das cuenta que el Espíritu ha hecho una impartición al Espíritu. Hay un día que tú te levantas contento, contenta, gozoso, gozosa, y tú no sabes de dónde viene ese gozo. Es un beneplácito, un beneficio que ha recibido tu alma, ha recibido tu esencia. Es una impartición de Dios, pero tú no lo sabías, no te diste cuenta, pero se traduce en un bienestar fisiológico. Por favor. Oh, my God, my God, my God. Muchos de ustedes necesitan recibir el espíritu de la paternidad, la revelación, la iluminación de la paternidad, para que entiendan cómo es que Dios trata a los hijos. ¿Sabe por qué razón? Tú tienes que andar mendigando atención y aprobación, porque tú no entiendes la revelación de tu padre. Cuando tú entiendes quién es tu padre, tú no le andas mendigando migajas a nadie. Dios mío. Por favor. Oh. Tú no le andas mendigando porque tú no eres hijo de un mendigo. Pero la revelación no te ha sido activada. Tu entendimiento no ha podido entender eso. Y por esa razón tú has tenido que perder el tiempo detrás de personas que ni siquiera valoran tu manto. Ups. Lo dije. Tú volviéndote loco y loca, tratando de encajar en el mundo de aquellos que por capricho tuyo tú quieres que fulana es, que fulano es, no, pero fulana es una mujer de Dios y fulano es un hombre de Dios, pero Dios no lo quiere contigo. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. Tienes que entender esto. Es difícil andar en las dimensiones del espíritu, yo lo sé, porque se necesita mucho tiempo a solas con Dios. Entonces, para entender lo que el espíritu quiere hacer, es difícil cuando el entendimiento no está calibrado al nivel de esa dimensión, cuando el entendimiento no es iluminado, cuando el entendimiento no ha podido saborear las mieles de la espiritualidad correcta. Es difícil entender cómo Dios actúa. ¿Qué yo he dicho? ¿Qué yo he dicho? Ups. Yo quizá hoy no pueda hablar de todo esto, pero como el domingo me toca de nuevo estar, yo voy a tratar de explicar esa parte. ¿Cómo? ¿A qué se refiere Pablo cuando dice andad en el espíritu? Hay sentidos espirituales que están en el alma que el cerebro ni siquiera se ha enterado que existen. Como si eso fuera poco, los sentidos que están en el alma, el espíritu los tiene que reavivar, reactivar. Pero tú no entiendes que son sentidos porque nadie te educó en esa área. Por favor. De manera entonces que el espíritu ha estado hablando contigo durante años, pero tú no sabías que era el espíritu. Tú pensabas que era otra cosa. Algunas veces pensamos que era el diablo, pero los demonios no. Era que el espíritu estaba buscando la manera de hacer una ruptura en tu convencionalidad, en tu normalidad. Dios mío, Dios de gloria. Por esa razón, hasta que no venga alguien del espíritu a activar esos sentidos que obran en tu interior, esos sentidos que están dentro de ti, que tienen que activarse, y una vez se activen, tú empezarás a ver como otros
no ven. Donde otros ven fracaso, tú verás triunfo, porque activaron tus sentidos del espíritu. Señores, sí, hasta aquí, sí, Dios mío. Yo les dejo con la cobertura del Padre. Ha sido un placer para mí, de verdad. Oh, Dios mío, yo sé que muchos esto va a ser decisivo para su vida, porque ellos no van a permitir que, ellos no van a permitir quedarse igual. Me pueden encontrar en YouTube y en todas las redes sociales como Ministerio Ciclo Divino. Ministerio Ciclo Divino. Ahí usted me puede encontrar en YouTube, Instagram, Facebook. Así que de verdad un abrazo en el Señor y espero que esto haya sido de edificación para todos ustedes. Dios le bendiga y nos vemos en la próxima. Bendiciones, buenas noches. Le damos las gracias al pastor Dalmir por haber participado esta noche con nosotros y por la administración que hemos tenido. Así como iniciamos en esta noche los 7 días de impartición, continuamos mañana, hermanos, así que nos vemos mañana en la próxima impartición. En el transcurso del día de mañana le estaremos enviando la ficha de quién estaría participando con nosotros. Bendiciones y buenas noches para todos. Bendiciones a todos. A la Dios le misma bendiga. hora mañana. Bendiciones a todos. Dios le bendiga. Buenas Ahora se noches. siente a todos. Mañana a la misma hora.